La Segunda Guerra Mundial fue el escenario de algunas de las batallas más brutales de la historia. Sin embargo, entre todas ellas, una ha sido olvidada por muchos, a pesar de su brutalidad y de la enorme cantidad de vidas que costó. Hablamos de la batalla de Rzhev, un enfrentamiento que los propios soldados del Ejército Rojo llamaron la picadora de carne, un infierno en la tierra donde más de 150.000 soldados nazis fueron aniquilados en un intento desesperado por evitar la caída de Moscú en manos de Hitler. Quédate hasta el final y descubre la historia de cómo el Ejército Rojo convirtió Rzhev en un matadero humano y frenó el avance de la Wehrmacht. Para entender la importancia de la batalla de Rzhev, primero debemos remontarnos a finales de 1941. Hitler había lanzado la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, con la intención de conquistar Moscú antes del invierno. A pesar de su rápido avance inicial, los nazis se encontraron con una feroz resistencia soviética y un invierno despiadado que los obligó a detenerse a las puertas de la capital. La contraofensiva soviética de diciembre de 1941 obligó a la Wehrmacht a retroceder, pero no lo suficiente para alejar la amenaza por completo. Uno de los puntos clave que los alemanes lograron mantener fue la ciudad de Rzhev, a tan solo 200 kilómetros de Moscú. Para los soviéticos, recuperar esta posición era crucial para eliminar la amenaza sobre su capital y asegurar el control del frente oriental. Para los alemanes, mantenerla era esencial para retomar la ofensiva y evitar que las fuerzas soviéticas continuaran su avance. Así comenzó un enfrentamiento que se prolongaría por más de un año y que se cobraría cientos de miles de vidas. Las duras condiciones del terreno, combinadas con la feroz resistencia de ambos bandos, hicieron de Rzhev un escenario de continuas batallas sangrientas, donde la desesperación y el agotamiento marcaron a los soldados en cada combate. La batalla de Rzhev no fue un solo enfrentamiento, sino una serie de ofensivas soviéticas lanzadas entre enero del 1942 y marzo del 1943. Durante este tiempo, el frente occidental del Ejército Rojo, bajo el mando del general Georgi Zhukov, intentó una y otra vez expulsar a los alemanes de la ciudad y sus alrededores. Las condiciones eran infernales. La artillería nazi devastaba las líneas soviéticas antes de que pudieran acercarse a sus posiciones. Los bosques y campos abiertos se convertían en trampas mortales, donde los soldados eran masacrados por el fuego de ametralladoras y artillería. Los ríos helados se teñían de rojo con la sangre de miles de combatientes. Los propios soldados soviéticos comenzaron a llamar a Rzhev la picadora de carne, porque quienes eran enviados allí pocas veces volvían con vida. A pesar de las bajas masivas, Stalin y el alto mando soviético insistieron en recuperar la ciudad. Sabían que cada día que los alemanes pasaran defendiendo Rzhev era un día menos que podían dedicar a atacar Moscú. Y así, una y otra vez, el Ejército Rojo lanzó ataques en oleadas implacables. Los soviéticos sufrieron pérdidas terribles. Se estima que más de 1 millón de soldados murieron o resultaron heridos en los combates en torno a Rzhev. La estrategia de Zhukov se basó en la presión constante. Atacar sin descanso para desgastar a los alemanes. Esto significó enviar oleadas de infantería contra posiciones fortificadas, lo que llevó a combates cuerpo a cuerpo brutales y a una carnicería indescriptible. Los soldados soviéticos, a menudo mal equipados y desnutridos, avanzaban sin apenas tiempo para descansar, siendo constantemente atacados por una feroz artillería alemana. En muchos casos, las bajas eran tan altas que las unidades se veían obligadas a utilizar las fuerzas más frescas para reemplazar a los caídos, enviando a hombres jóvenes e inexpertos a la muerte. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para seguir viendo nuestro contenido. Para los soldados en el frente, la guerra en Rzhev fue un infierno. El frío, el hambre y el agotamiento se sumaban al terror constante de la artillería alemana. Las trincheras estaban llenas de cadáveres congelados y el suelo estaba cubierto de restos humanos. A menudo, los combatientes luchaban entre barro y nieve, en condiciones que rayaban lo insoportable, con poco o ningún apoyo logístico. El sonido constante de las explosiones y los gritos de los heridos se convirtió en parte del paisaje. Pero a pesar de las pérdidas,
Los soviéticos no cedieron. Cada batalla, cada metro ganado con sangre debilitaba más a los alemanes. La resistencia en Rzhev se convirtió en un símbolo de la determinación soviética, un recordatorio de que, aunque la guerra parecía interminable, la voluntad del pueblo soviético no se quebraría. Después de meses de lucha, en marzo del 1943, la Wehrmacht finalmente decidió retirarse de Rzhev. Para ese entonces, el Ejército Rojo había logrado abrir nuevos frentes en otros sectores, lo que obligó a los alemanes a redistribuir sus fuerzas. Hitler ordenó la evacuación de Rzhev para fortalecer sus líneas en Kursk y otros puntos estratégicos. Cuando los soviéticos finalmente entraron en la ciudad, no encontraron más que ruinas y cadáveres. La ciudad había sido completamente destruida y los bosques circundantes estaban repletos de trincheras, restos de vehículos y miles de cuerpos. La picadora de carne había cumplido su propósito: desgastar a la Wehrmacht hasta el punto de que nunca más podrían volver a amenazar Moscú. A pesar de su importancia, la batalla de Rzhev ha sido en gran parte olvidada. Durante la época soviética, se evitó hablar mucho de ella, en parte porque las tácticas empleadas por Zhukov fueron extremadamente costosas en términos de vidas humanas. El alto costo en sangre y la enorme destrucción causada por los combates hicieron que muchos prefirieran ignorar esta batalla, enfocándose en victorias más limpias y menos traumáticas para la moral colectiva. Sin embargo, la brutalidad de los combates sirvió para un propósito mayor. La Wehrmacht nunca más pudo lanzar una ofensiva seria contra Moscú, lo que retrasó sus planes de tomar la capital soviética. Además, la retirada alemana de Rzhev permitió al Ejército Rojo concentrarse en nuevos frentes y preparar el terreno para la gran victoria en la batalla de Kursk en 1943, el mayor enfrentamiento de tanques de la historia y el punto de inflexión definitivo en el frente oriental. La derrota alemana en Kursk debilitó irremediablemente a las fuerzas del Tercer Reich, marcando el comienzo de una serie de victorias soviéticas que llevarían finalmente a la caída de Berlín en 1945. Si bien la batalla de Rzhev no tiene el mismo reconocimiento internacional, su importancia estratégica en la guerra fue crucial para desbaratar los avances alemanes en el este y asegurar el futuro de la Unión Soviética en la contienda. La batalla de Rzhev, la picadora de carne, fue un recordatorio brutal del precio de la guerra. Más de 1 millón de soldados soviéticos y alemanes dejaron su vida en aquellos campos, convirtiéndolos en uno de los lugares más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no es tan recordada como Stalingrado o Kursk, su importancia estratégica fue inmensa. Sin la resistencia desesperada del Ejército Rojo en Rzhev, Moscú podría haber caído y la historia de la guerra habría sido muy diferente. Es una historia de sacrificio extremo, de una lucha titánica por la supervivencia y de la brutal realidad de la guerra. Rzhev fue un infierno en la tierra, una picadora de carne de la que pocos salieron con vida, pero cuyo impacto se sintió en toda la guerra. Si te ha interesado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo episodio.